Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a La Manzana Mordida. Hoy vamos a hablar sobre si el iPhone 12 sigue siendo una buena opción de compra en 2024, teniendo en cuenta su precio actual y todos los modelos que Apple ha lanzado posteriormente. Muchos de vosotros me pedisteis este análisis después de ver mi vídeo sobre el iPhone 11 en 2024, así que aquí estamos para repasar a fondo si merece la pena hacerse con un iPhone 12 a día de hoy. Para que el vídeo sea fácil de seguir, lo estructuraremos de forma ordenada, analizando cada uno de los apartados claves del iPhone 12, es decir, diseño, pantalla, procesador, batería, cámaras, etc. Así podréis haceros una idea completa de cómo se comporta este modelo en la actualidad. Así que, ¿estáis listos? Pues venga, vamos a ello. Empecemos repasando el diseño y construcción del iPhone 12 y cómo ha envejecido su estética en estos años. Este modelo supuso una evolución respecto al iPhone 11. La principal novedad fue la ampliación de la gama con más variantes que nunca gracias a la llegada del famoso iPhone 12 mini. Nosotros nos vamos a centrar en el iPhone 12 estándar, con el que, Apple nos sorprendió con una paleta de colores muy atractiva. En concreto, estos modelos tuvieron disponibilidad en 6 tonos: negro, blanco, verde, azul, rojo, la edición Product Red, y unos meses más tarde también salió una versión en color púrpura. El iPhone 12 apostó por un diseño con marcos de aluminio y una parte trasera de vidrio que es muy elegante, pero también es un auténtico imán para las huellas, que se nota especialmente en el modelo negro. Un punto a favor del iPhone 12 es su ligereza. Con un peso de solo 162 gramos, supuso un gran avance frente a los 194 gramos del iPhone 11. De hecho, a día de hoy, en 2024, sigue siendo más ligero que el iPhone 15. En mi opinión, el iPhone 12 ha sido uno de los modelos más atractivos a nivel estético. Yo creo que su diseño ha envejecido francamente bien con el paso del tiempo y 4 años después de su lanzamiento sigue luciendo moderno y elegante. Hablemos ahora de su pantalla. Este modelo cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con una resolución de 2532 x 1170 píxeles y una densidad de 460 píxeles por pulgada, ofreciendo imágenes nítidas y detalladas. En cuanto al brillo, el iPhone 12 alcanza los 625 nits de brillo típico y llega hasta los 1200 nits de brillo máximo en contenido HDR. Estos niveles en realidad son más que suficientes para disfrutar de una excelente visibilidad en cualquier situación, incluso bajo la luz solar directa. La calidad de la pantalla del iPhone 12 es sobresaliente para todo tipo de usos, ya sea para ver vídeos, editar fotos o jugar a videojuegos. Los colores son vibrantes, los negros profundos y los contrastes están muy bien definidos. Si comparamos la pantalla del iPhone 12 con la del iPhone 15 estándar, es que en realidad las diferencias son mínimas. Ambos modelos carecen de la tecnología ProMotion, que ofrece, ya sabéis, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, y tampoco disponen de la funcionalidad de pantalla siempre activa. Estas prestaciones siguen siendo a día de hoy exclusivas de los iPhone 15 Pro y también, de las variantes Pro de los iPhone 14. Eso sí, en cuanto a brillo máximo, el iPhone 15 supera ligeramente al iPhone 12, alcanzando los 1600 nits en contenido HDR frente a los 1200 del modelo que estamos analizando. A pesar de esta pequeña diferencia, la experiencia visual que ofrece la pantalla del iPhone 12 sigue siendo excelente en 2024 y estoy seguro que cumplirá con creces las expectativas de la gran mayoría de usuarios. Y antes de continuar con el vídeo de hoy, quiero hablaros de algo muy especial. Nuestro sponsor Rhinosil acaba de lanzar su nueva funda Circular Next y dejadme deciros que es increíble. Imaginad una funda para móvil que no solo protege vuestro dispositivo, sino que también cuida del planeta. Pues eso es exactamente lo que hace Circular Next. Está fabricada al 100% con fundas usadas y desechos de fábrica, lo que significa que cada funda tiene una historia que contar. Pero eso no es todo. Circular Next puede reciclarse hasta 5 veces más, pasando por 6 etapas diferentes en cada ciclo de vida. Desde la recogida de fundas usadas hasta la creación de un nuevo producto, este proceso de 6 vidas asegura que nada se desperdicie. Y no penséis que por ser reciclada, Circular Next es menos resistente, al contrario, mantiene todas sus propiedades intactas en cada nueva vida. Estamos hablando de una fuerza magnética 2 veces superior al MagSafe oficial, una resistencia a impactos de nivel militar y además está libre de sustancias nocivas como el bisfenol A, lo que la hace segura para niños y mascotas. Otra cosa que me encanta de Circular Next es que cada funda es única. Debido al proceso de reutilización del granulado reciclado, los colores se mezclan de forma irrepetible creando un diseño exclusivo para cada funda. Y por si fuera poco, Rhinosil ha llevado la transparencia al siguiente nivel.
Cada Circular Next tiene un código QR que os permite conocer todo sobre su ciclo de vida, desde la fecha de reciclaje hasta el tipo de material utilizado. Así que, ya lo sabéis, si buscáis una funda que proteja vuestro móvil y el medio ambiente, Circular Next es la elección perfecta. Además, con el código manzana24 tenéis un 10% de descuento durante las próximas 48 horas. Yo que vosotros pinchaban el enlace que tenéis en la descripción para haceros con la vuestra. Bueno, sigamos analizando las diferencias entre el iPhone 12 y el iPhone 15, centrándonos ahora en uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir, que es el procesador. El iPhone 12 cuenta con el chip A14 Bionic, que en su momento fue el procesador más potente del mercado. Sin embargo, han pasado ya 3 años desde su lanzamiento y es inevitable que haya envejecido en comparación con los últimos modelos. Por su parte, el iPhone 15 equipa el chip A16 Bionic, 2 generaciones por delante del A14. Si nos fijamos en datos concretos, el comparador de nanoreview.net nos muestra que en el test de Antutu, el A16 obtiene una puntuación un 32% superior a la del A14. Esto se traduce en un rendimiento general significativamente mejor en el iPhone 15. En cuanto a las pruebas de Given 6, que miden el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y múltiples núcleos, las diferencias son aún más notables. En las puntuaciones de un solo núcleo, el A16 supera al A14 en un 26%, mientras que en las tareas de múltiples núcleos la ventaja asciende hasta el 43%. Esto significa que el iPhone 15 es capaz de realizar tareas complejas y de manejar múltiples aplicaciones a la vez de una forma mucho más eficiente. Por último, en la prueba gráfica 3D Mark Wheel Live, que analiza el rendimiento en gráficos Vulkan, el iPhone 15 con su chip A16 Bionic obtiene un resultado un 30% superior al del iPhone 12 con el A14. Durante estos días que he estado preparando este vídeo, he utilizado en realidad las mismas apps que utilizo en mi iPhone 15 Pro Max y, siendo sincero, no he notado realmente muchas diferencias. A nivel de rendimiento, el iPhone 12 se mueve con total fluidez en todas las tareas cotidianas. Quizás la diferencia más notable la he percibido en la tasa de refresco de la pantalla, pero eso no tiene mucho que ver con el rendimiento del procesador en sí. En cuanto a juegos, sí que he notado que, la mayoría de juegos se mueven muy bien, como por ejemplo uno de mis favoritos, que es el Call of Duty Mobile, muy divertido, pero que otros más exigentes gráficamente, como podría ser por ejemplo Genshin Impact, hacen que se resienta un poquito más, con tirones un poco molestos cuando hacemos movimientos muy bruscos de cámara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a día de hoy no hay muchas aplicaciones y juegos que realmente aprovechen toda la potencia del chip A16. Por tanto, las diferencias solo serían evidentes frente al A14 para ese porcentaje mínimo de usuarios que llevan su iPhone al máximo nivel de exigencia. Para la gran mayoría de nosotros, yo creo que el rendimiento del A14 Bionic seguiría siendo más que suficiente en 2024. Continuamos hablando de la batería del iPhone 12 y según la web oficial de Apple, este modelo ofrece una autonomía de hasta 17 horas de reproducción de vídeo. Si comparamos este dato con el iPhone 11, vemos que la duración es prácticamente la misma. Sin embargo, al ponerlo en perspectiva con el iPhone 15, notamos que el iPhone 12 se queda unas 3 horas por debajo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas estimaciones de Apple se realizaron en su momento con las versiones de software correspondientes al año de lanzamiento de cada dispositivo. Por lo tanto, es lógico pensar que el iPhone 12 no tendrá la misma duración de batería en 2024 que la que tuvo en 2020. Y es que, al final, las nuevas versiones de iOS y las aplicaciones y juegos que cada vez son más exigentes en términos de recursos del procesador, inevitablemente afectan a la autonomía del teléfono. Basándome en mi experiencia durante estos días probando el iPhone 12, no puedo daros datos muy exactos, ya que no he contabilizado con un cronómetro si las estimaciones de la web de Apple son precisas o no. Pero sin embargo, sí que tengo la sensación de que la batería del iPhone 12 no llega al mismo nivel que los modelos actuales. Eso sí, esto no quiere decir que no pueda aguantar hasta el final del día con un uso razonablemente normal, que entiendo que es lo que probablemente busquen los posibles compradores de un teléfono de estas características en 2024. Y es que el perfil de usuario que optaría por un iPhone 12 en la actualidad seguramente sea alguien que no necesita un teléfono para usarlo intensamente las 24 horas del día, sino más bien para ir saliendo al paso con un estándar de calidad bastante bueno. Por último, ya que estamos hablando de la batería, hay que recordar que el iPhone 12 sigue contando con un conector Lightning para la carga, a diferencia de los modelos más recientes de Apple que ya han dado el salto al USB-C. Así que si estás acostumbrado a los cargadores Lightning, no tendrás que preocuparte por cambiar todos tus accesorios si optas por el iPhone 12. También debes saber que este iPhone soporta la carga a través de MagSafe. Continuamos ahora hablando de las cámaras del iPhone 12. Este modelo cuenta con un sistema de cámara dual de 12 megapíxeles formado por una cámara principal gran angular con una apertura
apertura f1.6 y una ultra gran angular con una apertura de f2.4. Mientras os hablo de las cámaras, iré mostrando algunas fotos tomadas con el iPhone 12, incluso también algunas comparándolas con el iPhone 15 Pro Max para que podáis apreciar si realmente hay diferencias muy evidentes entre ambos modelos. Y a ver, sí, es cierto que la cámara del iPhone 15 Pro Max es superior, principalmente porque su sensor principal tiene 48 megapíxeles y además cuenta también con una lente teleobjetivo de la que carece el iPhone 12. Sin embargo, en mi opinión, la diferencia no es tan abismal como para que los posibles compradores de un iPhone 12 en 2024 echen realmente en falta más prestaciones. Donde sí se puede notar una diferencia más evidente es en el rendimiento del alto rango dinámico. Y es que los modelos más recientes, como el iPhone 15 Pro Max, cuentan con un procesamiento de HDR más avanzado, lo que les permite capturar imágenes con un mayor rango dinámico y un mejor balance de luces y sombras. La cámara selfie del iPhone 12 tampoco se queda atrás, con 12 megapíxeles y una apertura f2.2, consiguiendo unos resultados bastante buenos incluso en la actualidad. A nivel de grabación de vídeo, el iPhone 12 es capaz de grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, aunque no dispone de funciones más avanzadas como el modo cine o el modo acción que se incorporan en los modelos más recientes. En resumen, si bien es evidente que la cámara del iPhone 12 no alcanza el nivel de los iPhone actuales, sigue siendo una excelente opción para aquellos usuarios que por cuestiones de presupuesto no puedan permitirse adquirir un iPhone 15. Yo particularmente he recomendado bastante el iPhone 12 a día de hoy, incluso a amigos y familiares que me piden consejos sobre qué móvil comprar. Después de analizar en profundidad el iPhone 12, es momento de responder a la pregunta clave. ¿Merece la pena comprarlo en 2024 por un precio que ronda los 540 euros en webs como Katwin? A ver, para responder a esta pregunta he realizado un estudio de mercado comparando el iPhone 12 con modelos posteriores, teniendo en cuenta factores como el precio, las especificaciones de hardware, el soporte futuro de actualizaciones y la experiencia general del usuario. Y a ver, mi conclusión es que el iPhone 12, a pesar de haber sido lanzado hace casi 4 años, sigue siendo una opción muy interesante en 2024. Este modelo ofrece un rendimiento sólido, una excelente calidad de construcción y una cámara que, si bien no está al nivel de los últimos iPhone, sigue siendo capaz de tomar fotos y vídeos de gran calidad. En cuanto al soporte de actualizaciones, Apple tiene un historial envidiable. La mayoría de los iPhone reciben entre 6 y 8 años de actualizaciones de software, lo que significa que el iPhone 12 probablemente seguirá recibiendo las últimas versiones de iOS hasta 2027 o incluso, quién sabe, 2028. Si comparamos el iPhone 12 con modelos más recientes, como el iPhone 13, que actualmente se puede encontrar por unos 600 euros, las diferencias en cuanto a hardware no son abismales. El iPhone 13 cuenta con el chip A15 Bionic, que es más potente que el A14 del iPhone 12 y tiene algunas mejoras en la cámara, pero en general la experiencia de uso es muy similar. Si subimos de gama nos encontraríamos con el iPhone 14 y el iPhone 15, cuyos precios oscilan entre los 700 y los 900 euros para las versiones base. Estos modelos ofrecen mejoras más sustanciales, como el A16 Bionic en el caso del iPhone 15, con una cámara principal de 48 megapíxeles y también la Dynamic Island. Sin embargo, para muchos usuarios estas mejoras pueden no justificar el aumento significativo de precio respecto al iPhone 12. Por tanto, en resumen, el iPhone 12, en mi opinión, sigue siendo una excelente opción y para aquellos que buscan un iPhone de alta calidad a un precio más asequible, yo creo que no buscaría más. Si bien los nuevos modelos pueden ofrecer mejoras incrementales, el iPhone 12 ofrece un gran equilibrio entre rendimiento, calidad y precio, y que con el soporte de actualizaciones garantizado por varios años más, es una compra segura y duradera. En fin amigos, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado a tomar una decisión informada si estáis considerando comprar un iPhone 12 en 2024. Os agradecería mucho que dieseis apoyo a este vídeo dándole a un me gusta, escribiendo un comentario y suscribiéndoos al canal si todavía no lo estáis. Y si ya conocíais nuestro canal y te gusta lo que hacemos, también me gustaría animaros a que visitéis lamanzanamordida.com. Desde aquí podréis suscribiros a nuestra comunidad y poder disfrutar de mucho más contenido, además de permitir que el proyecto de La Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo. Cada semana publicamos en nuestra web un podcast exclusivo repasando toda la actualidad de la semana. Tenemos cursos, tenemos también una comunidad de Telegram donde vais a poder interactuar con el resto de suscriptores y también con nosotros, y cada mes hacemos regalos para premiar vuestra fidelidad. En fin, nos vemos en un próximo vídeo porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.